Gloria a Cristo, aleluya, santo es el Señor. Gloria al Señor. Dios les bendiga a todos mis amados hermanos en esta preciosa tarde. Y saludo en el amor del Señor, deseándole que Dios les bendiga grandemente en esta preciosa hora. Agradezco a Dios por esta oportunidad, por este privilegio que me concede nuevamente de poder estar por este medio, gloria al Señor, de poder predicar su palabra, gloria al Señor, a Él sea la gloria, la honra y la alabanza. También agradezco a mi pastor, nuestro hermano Hamilton Ortiz, gloria al Señor por la oportunidad. Les saludo de una manera muy especial y a todos mis hermanos que están allí en sintonía, los que están allí, gloria al Señor, conectados, les saludo de una manera muy especial a la iglesia de la Santa Marta, gloria al Señor. Dios le bendiga grandemente a todos los hermanos, la Santa Marta número 2, gloria a Jesús. Y a todos los hermanos que nos ven desde otros lugares, gloria al Señor, hermanos de otra iglesia, Dios le bendiga grandemente, gloria al Señor. En esta preciosa tarde, nuestro motivo, gloria al Señor, de salir por estos medios es de traer el mensaje de la palabra de Dios, amén. No es otro, gloria al Señor, el motivo, sino dar a conocer, gloria al Señor, las buenas nuevas de salvación. Así que, hermano, vamos a presentar este servicio, vamos a pedirle a Dios la guianza, la dirección, que Él tome el control de nuestras vidas, gloria al Señor, que todo lo que hagamos sea para su gloria y para su honra. Maravilloso Dios y Padre Celestial, tuya la gloria, Señor, tuya la honra, tuya la alabanza, tuya la adoración, Señor, en esta preciosa tarde, Señor. Yo me presento delante de ti, maravilloso Cristo Jesús, oh Padre Santo, para darte la gloria y la honra, Señor. Oh Señor, tú eres el único merecedor de la alabanza, Padre, en esta hora, Señor. Dios mío, Señor, presentamos nuestras vidas, presentamos, Señor, esta programación, Padre Santo, este culto. Dios del cielo, toma el control de nuestras vidas, Señor. Úsanos de una manera especial, Padre. Danos la gracia, la sabiduría, el entendimiento, Señor. Permita, Señor, que tu palabra llegue a los corazones, a las vidas necesitadas, Padre. Mira los corazones en esta hora, Señor, sedientos, Padre. Habla, Señor, por medio de tu palabra. Trae una palabra de aliento, una palabra, Señor amado, de motivación, de esperanza en ti, maravilloso Cristo. Te lo ruego en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre Santo. Estamos aquí, Señor, para llevar tu palabra, Señor. Pero también quiero pedirte, Padre Santo, que quite todo lo que estorba, Señor, todo lo que no quiera, Padre Santo, que tu palabra se predique en esta hora, en el nombre de Jesús, Padre. Yo reprendo toda obra del mal, toda obra del enemigo, Señor, todo espíritu, Señor amado, inmundo, que quiera, Padre Santo, intervenir en esta hora, lo reprendo en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaro una bendición especial para nuestra vida, declaro una bendición especial para nuestras almas, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Gloria a Jesús, amén y amén. Gloria a Cristo, aleluya. Santo es el Señor. Bien, mi querido hermano, vamos a tomar la palabra del Señor y vamos a hacerlo en Lamentaciones 3:25. Gloria a Cristo, aleluya. Lamentaciones 3:25. Gloria a Cristo. Usted que está allá en su casa, hermano, y tiene tiempo y tiene la comodidad de poder leer la palabra del Señor, yo le invito a que tome la palabra, hermano, y vamos a leer todo junto, gloria al Señor, este versículo de la palabra del Señor, que dice de la siguiente manera. Lamentaciones 3:25 dice: bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Gloria a Jesús. Solo este versículo vamos a leer. Dice: bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es Jehová, gloria al Señor. Bueno es Jehová a los que en él esperan. Bueno es Jehová a los que en él esperan. Vamos a orar por esta palabra. Maravilloso Dios y Padre Celestial, en esta hora, Señor, hemos leído tu palabra, Señor. Poderoso Cristo, tuya es tu palabra, Señor. Danos, Padre, el entendimiento, la sabiduría para entender esta palabra, Señor. Ministranos en esta preciosa tarde conforme a tu voluntad, Señor.
Que tu palabra llegue a nuestro corazón, Señor, que tu palabra nos motive, nos aliente, Dios del cielo. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, abriéndonos, Padre Santo, nuestro entendimiento, para poder, Señor amado, sacar el mejor provecho, Señor, de tu palabra, maravilloso Cristo. Gracias te doy en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria a Cristo, aleluya. Santo es el Señor. Bien, mi querido hermano, vamos a estar hablando bajo el tema no perdamos la esperanza en Dios. No perdamos la esperanza o la confianza en Dios. Ese es el tema en esta preciosa tarde. Gloria al Señor. Y aquí el versículo que leímos dice, gloria al Señor, bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca, gloria a Jesús. Vemos, hermanos, que, gloria al Señor, nosotros como cristianos, como creyentes, gloria al Señor, que hemos creído en Dios, que hemos creído en un Dios poderoso, en el Dios que nos dio la vida, en el Dios que creó los cielos y la tierra, y que hemos puesto nuestra esperanza en Él, gloria al Señor. Nosotros estamos llamados a esperar en Él, a confiar en Él, a no perder la esperanza, gloria al Señor. Nosotros día tras día debemos de esperar en su misericordia, esperar en su voluntad, gloria al Señor, que se haga conforme a sus propósitos, gloria al Señor. Pero vemos, hermanos, que el hombre, el ser humano, gloria al Señor, la naturaleza del ser humano, de las personas, gloria a Jesús, no está dada a esperar. Vemos, hermanos, que las personas, gloria al Señor, quieren todo ligero, todo a la carrera, todo que le llegue, gloria al Señor, cuando la persona desea, cuando la persona quiera, gloria a Jesús. Nosotros, nuestra naturaleza no está dada, gloria al Señor, a esperar. ¿Por qué, hermano? Gloria al Señor. Usted ve, gloria al Señor, literalmente hablando, hermano, gloria al Señor, cuando hay, usted tiene que ir a hacer una diligencia a un banco, gloria al Señor, tiene que ir a hacer una diligencia, gloria al Señor, a un hospital, y usted tiene que ir a hacer fila, gloria al Señor, tiene que ir a hacer cola, como decimos nosotros, gloria a Jesús. Vemos que las personas, cuando ven un grupo más de 25, más de 30 personas, más de 40 personas, gloria al Señor, se desesperan. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros no estamos, gloria al Señor, dados a esperar, gloria a Jesús. Nosotros anhelamos las cosas a la carrera. Ese es nuestro deseo, gloria a Jesús. Y usted ve que las personas se desesperan y quizás llegan a hacer la fila, gloria a Jesús, pero ve que no avanzan, gloria al Señor, siempre la fila está larga y comienzan a desesperarse. Pero ¿por qué no atienden? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Pues quizá no hay personal para que atienda, o qué es lo que está pasando. ¿Por qué, hermano? Porque así es la naturaleza del hombre, de las personas. Quieren todas las cosas a la carrera, gloria al Señor. No queremos esperar, gloria a Jesús. ¿Cuántos de nosotros, gloria a Jesús, que hemos de encontrarnos a una hora, a las 12 del mediodía, y llegamos y quizás la otra persona no ha llegado y ha pasado 10, 20 minutos, y nos comenzamos a desesperar y a decir, pero si es irresponsable, no llega, gloria al Señor? ¿Por qué? Gloria a Jesús, siempre pasa lo mismo. Y esto, ¿por qué, hermano? Porque nosotros no nos gusta esperar. No nos gusta esperar. Yo soy una de las personas que digo, no me gusta esperar, hermano. Esperar, gloria al Señor, no es quizás gloria al Señor, mi fuerte. ¿Por qué, hermano? Porque, gloria al Señor, yo me pongo a esperar algo y ya quisiera que ya llegara, o me pongo a esperar a alguien y quisiera que llegara rápido, hermano. Y, gloria al Señor, muchas veces, gloria al Señor, uno se desespera, hermano, gloria al Señor. Y usted que quizás, gloria al Señor, es casado y tiene a su esposa y que muchas veces le toca esperar, gloria al Señor, uno como que se desespera, mire, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros, gloria al Señor, la naturaleza del ser humano no le gusta esperar, gloria al Señor. Pero vemos que en Dios nosotros debemos esperar. Dios nos enseña a esperar. Dios nos enseña, gloria al Señor, a que debemos de esperar en su voluntad, gloria a Jesús. Y usted, hermanos, que muchas personas por no esperar, gloria al Señor, se han metido a la ligera, gloria al Señor, a negocios, gloria a Cristo, y han fracasado, gloria a Jesús. ¿Por qué, hermano? Porque
se han metido sin esperar, sin observar, sin consultar, gloria al Señor, y eso los ha llevado, gloria a Jesús, ¿a qué, hermano? Al fracaso. ¿Por qué, hermano? Porque no sabemos esperar, pero en Dios nosotros debemos esperar. Y muchas veces, gloria al Señor, eso para nosotros es difícil. Se nos hace difícil, gloria al Señor, esperar en Dios, esperar en la voluntad de Dios, pero Dios nos manda a no perder la esperanza, gloria al Señor, a no perder, gloria a Jesús, la confianza en Él. Vemos que la palabra de Dios dice que para Él un día son como 1000 años y 1000 años como un día. O sea, hermano, Él no se preocupa, gloria al Señor. Él no está diciendo ya, gloria al Señor, está desesperado, no. Dios es un Dios paciente, gloria al Señor. Dice que Él es, gloria al Señor, un Dios paciente, grande en misericordia, gloria a Jesús. Pero nosotros no estamos, gloria al Señor, quizás preparados para esperar, amén, hermano. Pero Dios nos enseña por su palabra que nosotros debemos esperar, gloria a Cristo. Y quiero, hermano, ir un momento al libro de Job, gloria a Jesús. Y vamos a hablar un poco de la vida de este hombre, de este, gloria al Señor, siervo de Dios. Y quiero leer, hermano, en el versículo 1, capítulo 1, versículo 14, gloria al Señor. Y vamos a hablar de Job, gloria al Señor, de las cosas que le sucedieron. Usted que ha leído este libro y usted que quizás de pronto no lo ha leído, no conoce la historia de Job. Job fue un hombre que fue próspero, que fue bendecido, que tenía su familia, que tenía sus hijos, que tenía, gloria al Señor, su hacienda, sus bienes económicos, tenía criados, tenía, gloria al Señor, siervos, tenía, gloria al Señor, amigos, familia, gloria al Señor. Era bendecido, era un hombre bendecido por Dios, gloria a Cristo. Pero dice que llegó un momento que lo perdió todo. Y vamos a leer desde el versículo 14, dice: y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas, paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darle la noticia. Aún estaba éste hablando cuando vino otro que le dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darle la noticia. Todavía estaba éste hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darle la noticia. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darle la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró, gloria a Jesús. Santo es el Señor, aleluya. Bendito su nombre. Vemos, hermanos, que este hombre que lo tenía todo, en un día, en un momento, gloria al Señor, se le terminó todo, se le acabó todo. Gloria al Señor. Su familia, gloria a Cristo. Perdió su familia, gloria al Señor. Perdió lo económico, gloria a Cristo. Perdió sus bienes, su esposa, sus amigos, gloria a Cristo. Perdió, gloria al Señor, sus criados, y perdió también su salud, gloria a Cristo. Vamos a ver en el capítulo 2:7 dice: entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué recibiremos de Dios? El bien y el mal no lo recibiremos.
En todo esto no pecó con sus labios. Gloria a Cristo, aleluya, santo es Dios. Bendito su nombre. Vemos, hermanos, que este hombre que lo había tenido todo, gloria al Señor, que había, gloria al Señor, tenido su familia, su hogar, su esposa, sus bienes, sus criados, lo perdió todo, gloria al Señor. Gloria a Jesús. Es triste y lamentable, gloria al Señor, cuando uno pierde cosas que usted ha tenido, cosas que han sido de bendición para nuestra vida, cosas que, gloria al Señor, en un momento fueron de gran bendición para nosotros y después ya no la tenemos. Eso, gloria al Señor, trae tristeza, trae dolor a nuestra vida, a nuestra alma, gloria al Señor. Y este hombre, gloria a Cristo, llegó a ese lugar, a ese momento, a ese estado de perderlo todo, de no tener nada, gloria al Señor, de perder su salud, de perder, gloria al Señor, todo lo que tenía. Y vemos, hermanos, que esto trae tristeza, esto trae dolor, esto trae angustia, desespero a los corazones, gloria al Señor, a las vidas. Yo no sé usted qué haya perdido, yo no sé si usted haya perdido quizás, gloria al Señor, su familia, haya perdido, gloria al Señor, un familiar, o haya perdido cosas económicas, o haya perdido, gloria al Señor, sus amigos, haya perdido, gloria al Señor, su salud. No sé qué usted haya perdido, gloria a Cristo, pero aquí, por medio de la palabra, vemos que este hombre había perdido, gloria al Señor, todo. Gloria a Jesús. Y aunque era un hombre justo, un hombre recto delante de Dios, un hombre que hacía la voluntad de Dios, un hombre que hacía sacrificios a Dios, que oraba, dice que toda la mañana, gloria al Señor, ofrecía sacrificio ante Dios, gloria a Cristo. Era un hombre bueno, gloria a Jesús, pero a este hombre bueno, a este hombre que hacía la voluntad de Dios, que temía a Dios, le vino esto, le vino aquello, gloria a Cristo. Y quizás usted es un cristiano, un hijo de Dios, una sierva, un siervo de Dios, gloria al Señor, y le ha venido un problema, le ha venido una calamidad. Has perdido quizás un hijo, un familiar, su esposa, has perdido, gloria al Señor, su familia, o has perdido lo material, lo económico, lo que un día, gloria al Señor, el Señor le regaló, lo que un día, gloria al Señor, usted se regocijó y usted le daba gracias a Dios porque lo tenía, porque Dios se lo había dado. Hoy ya no lo tiene. Quizás no, ya has perdido la posición, gloria al Señor, que tenía. Ya no tienes hoy la misma posición de antes. Quizás has perdido, gloria al Señor, tu salud. Ya no tienes salud. Ya no tiene, gloria al Señor, esa salud que tenía antes, esa fuerza, gloria al Señor. Ya quizás no puedes hacer lo que hacía antes, no te puedes valer por ti mismo, gloria al Señor, sino que ahora depende de otra persona. Depende, gloria al Señor, de otra persona para, gloria al Señor, poder, gloria a Jesús, hacer las cosas que usted antes podía hacer solo, gloria a Jesús. No sé usted qué haya perdido, gloria al Señor, pero yo sé, gloria al Señor, que todos hemos perdido algo. En algún momento hemos perdido algo, gloria al Señor, que nos ha llevado, gloria a Jesús, a entristecernos, gloria al Señor, a llorar quizás delante de Dios, gloria al Señor, a sentirnos tristes, a sentirnos afligidos, gloria a Jesús, por lo que hemos perdido. Como decía, hermano, no sé usted qué haya perdido, gloria al Señor, pero, gloria al Señor, este hombre había perdido, gloria al Señor, casi todo, gloria al Señor. Había perdido casi todo. Hermano, y él llega a un estado, a una condición, gloria al Señor. Dice que él en todo, gloria al Señor, con todo esto que le pasó, con todo esto que le sucedió, él no, gloria al Señor, habló, blasfemó contra Dios. Él no, gloria al Señor, maldijo a Dios. Él no pecó delante de Dios, gloria a Jesús, aunque era un hombre justo, gloria al Señor. Y se habla de la paciencia de Job. Se habla, gloria al Señor, que fue un hombre paciente, que un hombre que supo esperar, gloria al Señor. Pero yo quiero que veamos algo, gloria a Jesús. Y es que, hermano, en medio de la paciencia, en medio del esperar él en Dios, porque él esperaba en Dios, este hombre, gloria al Señor, sintió dolor. O sea, hermano, el esperar en Dios, el tener la confianza en Dios, no lo hace, gloria al Señor, inmune a no sentir dolor, a no sentir angustia, a no sentir desespero, a no sentir, gloria al Señor, el dolor por la pérdida, gloria al Señor.
Dice, hermano, el versículo 3, dice: después de esto abrió Jo su boca y maldijo su día. Y exclamó Jo y dijo: perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo: varón es concebido. Sea aquel día sombrío, y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Gloria a Jesús. Dice el versículo 11: ¿por qué no morí yo en la matriz, o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas y a que los pechos para que mamase? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría, entonces tendría descanso. Gloria al Señor. Dice el versículo 16: ¿por qué no fui escondido como abortivo, como a los pequeñitos que nunca vieron la luz? Gloria a Jesús. Vea, hermano, este hombre era un hombre justo, un hombre bueno, un hombre que hacía la voluntad de Dios, que temía a Dios, gloria al Señor, que se esmeraba, gloria a Jesús, que se esforzaba por cumplir la palabra, gloria al Señor. Quizás como usted, mi querido hermano, que se esfuerza por santificarse, que se esfuerza por buscar a Dios, por agradarle, por no fallarle, gloria al Señor, por no, gloria al Señor, deshonrar el nombre de Dios, se esfuerza por hacer su voluntad, pero quizás ha venido una calamidad, ha venido, gloria al Señor, una prueba, gloria al Señor, que lo ha, gloria al Señor, entristecido, que lo ha hecho perder, gloria al Señor, algo de su vida, gloria a Jesús. Y eso lo ha llevado, gloria al Señor, a afligirlo, a agobiarlo, gloria al Señor, a entristecerse, gloria a Jesús. De tal manera que quizás usted haya pensado, gloria al Señor, que hubiese sido mejor no haber nacido, que hubiese sido mejor, gloria al Señor, haber muerto en el vientre de su madre, gloria a Jesús. Y quizás usted en algún momento haya pensado, en medio del dolor, en medio de la prueba, en medio de la dificultad, en medio de la enfermedad, gloria al Señor, y haya dicho: hubiera mejor yo muerto, hubiera mejor yo no haber nacido, hubiera mejor yo no haber visto la luz, gloria al Señor, así tendría yo descanso, así no hubiera pasado este momento difícil, no hubiera yo nacido solamente para sufrir. Quizás usted dirá: ¿cuánto tiempo yo con esta enfermedad? Nací solo para esto, nací solo para sufrir, nací solamente para tener angustia, para tener dolor, para tener dificultades. Todo lo que me viene a mí es mal, es problema, gloria al Señor. Quizás usted dirá: aunque yo soy cristiano, soy fiel a Dios, guardo su palabra, pero ¿por qué me tiene que venir esto? Esto mismo se preguntaba Job. Esto mismo decía Job, gloria al Señor. Esto mismo, gloria al Señor, sentía Job allí en esa situación, gloria a Jesús, en esa circunstancia. Vemos, hermanos, que muchas veces se nos dice: pero si usted es cristiano, gloria al Señor, debe mantener alegre, debe mantener feliz. Usted no puede tener su rostro cabizbajo, usted no puede sentir, gloria al Señor, tener amargura en su corazón, no puede tener ese rostro triste. Alégrese que usted es es verdad, somos hijos de Dios, gloria al Señor, pero eso no nos hace inmune a la prueba, eso no nos hace inmune, gloria al Señor, al dolor, a sentir angustia, gloria al Señor, al sentirnos, gloria al Señor, que muchas veces no somos nada, al sentirnos, gloria al Señor, entristecidos por el problema, porque muchas veces, gloria al Señor, anhelamos, deseamos que se solucione nuestro problema, gloria al Señor, nuestra situación, y no sucede nada, no pasa nada, gloria al Señor, y esto nos lleva a entristecernos, a gloria al Señor, a sentirnos, gloria al Señor, amargados, atribulados, gloria a Jesús, inclusive, gloria al Señor, desear la muerte, gloria a Cristo. ¿Por qué, hermanos? Porque una persona, gloria al Señor, que está enferma, gloria al Señor, que no siente mejoría, gloria al Señor, esa persona, gloria al Señor, en vez, gloria al Señor, de alegrarse de su estado, lo único que le trae es amargura, dolor, gloria al Señor. Vemos que Job fue un hombre muy bendecido, y quizás cuando él era bendecido, cuando él tenía su familia, cuando él tenía sus bienes, tenía su salud, gloria al Señor, él se levantaba y decía: gracias, Dios, por lo que me has dado, gracias por mi familia, gracias, gloria al Señor, por esto que tengo, gracias porque
por la bendición que tú me diste de poder nacer, de poder, gloria al Señor, ser de bendición. Gloria al Señor. Quizás esas eran sus palabras cuando era bendecido. Pero al estar allí, gloria al Señor, en esta situación que lo habían dejado todos, que se encontraba solo, que tenía una enfermedad, dice que una sarna maligna se había apoderado de todo su cuerpo, gloria al Señor, y estaba allí en el polvo, en la ceniza, gloria al Señor, postrado. Dice que él maldijo el día en que nació, gloria al Señor, y dice, hubiera yo muerto, gloria al Señor, hubiera yo muerto, dice la palabra del Señor, ¿por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? O sea, estas eran las palabras de él, de angustia, de desespero, gloria al Señor. ¿Por qué, hermano? Porque cuando usted se encuentra en un problema difícil, que usted no haya la salida, que no encuentra la salida, gloria al Señor, sus palabras, gloria al Señor, no van a ser palabras, gloria al Señor, que usted de victoria, de bendición, no. Usted van a ser palabras, gloria al Señor, de tristeza. Su rostro, gloria al Señor, no va a ser un rostro de sonrisa. Cuando a usted se le muere un familiar, su padre o su madre o su hermano, gloria al Señor, se le muere, hermano, y aunque la gente le diga sonría, gloria al Señor, alégrate, gloria al Señor, usted, su rostro no va a ser de alegría, su rostro va a ser de tristeza, gloria al Señor, su semblante va a ser, gloria al Señor, de luto. ¿Por qué, hermano? Porque ha perdido, porque su alma se encuentra en angustia, en desespero. Igualmente es la persona que tiene, gloria al Señor, una prueba difícil, que tiene, gloria al Señor, una carga difícil, una carga, gloria al Señor, que quizás para esa persona es demasiado pesada, gloria al Señor, igualmente se va a sentir, gloria al Señor, atribulada y angustiada, preocupada, gloria al Señor, y quizás, gloria al Señor, no porque haya perdido la esperanza en Dios, no, este hombre tenía la esperanza en Dios, confiaba en Dios, que Dios un día lo iba a levantar, gloria al Señor, él tenía la confianza en Dios, pero gloria al Señor, la situación, el momento en gloria al Señor, lo llevaba a entristecerse, gloria a Jesús. Quizás usted tenga la confianza en Dios, crea en Dios, gloria al Señor, y diga, Dios me va a levantar, yo sé que Dios me va a levantar, y esté esperando en la voluntad de Dios, esté esperando, gloria al Señor, en el propósito de Dios, gloria a Jesús. Pero eso, gloria al Señor, no lo hace, gloria al Señor, que usted no sienta dolor, no, hermano. Somos personas, somos, gloria al Señor, criaturas, gloria al Señor, de carne y hueso, que, gloria al Señor, el problema, la situación nos lleva a afligirnos, gloria al Señor. Y es allí, hermano, donde, gloria al Señor, la aflicción, el dolor que nosotros sentimos, gloria al Señor, es el que no nos debe llevar, gloria al Señor, a no esperar en Dios, gloria a Cristo. O sea, hermano, debemos de tener la confianza, la esperanza en Dios. En medio del problema, en medio de la dificultad, en medio de la necesidad, gloria al Señor, debemos de esperar en Dios. Pero ¿qué pasa, hermano? Que en medio de ese problema, en medio de esa enfermedad, de esa angustia, a nosotros nos viene dolor, nos viene desespero, nos viene, gloria al Señor, aflicción. Sentimos que ya no podemos más, que nuestras fuerzas se nos acaban. Decía Job, gloria al Señor, ¿cuál es mi fuerza para yo esperar, gloria al Señor? O sea, él decía, ¿cuál es mi fuerza? Ya no tengo fuerza para esperar, ya no tengo fuerza para soportar más esta enfermedad, esta carga, este problema, ya no puedo más, gloria a Jesús. Él decía esto, hermano, gloria al Señor. Y lo que nosotros debemos hacer, hermano, gloria al Señor, es no perder la esperanza, gloria a Cristo. Yo sé, gloria al Señor, que el problema, la prueba trae dolor, trae desespero, angustia. Gloria al Señor. No vamos a negar que no pasamos por eso, hermano, como cristianos, como hijos de Dios. Pasamos por esos problemas, pasamos por esa angustia, por ese desespero. Muchas veces lloramos, gloria al Señor, cuando estamos a solas, lloramos, gloria al Señor. Nadie quizás sabe nuestro problema. Nadie quizás conoce tu problema, nadie conoce tu necesidad, gloria al Señor. Nadie conoce tu desespero, tu aflicción, gloria a Jesús. Pero Dios sí la conoce. Y Dios te dice, espera, gloria al Señor. Dice que Él es bueno para los que en Él esperan, gloria a Jesús. Él es bueno. Él quiere recompensarnos de una manera especial, gloria a Cristo. Pero debemos esperar en Él. Aunque no es fácil esperar en Dios, hermano, pero sí podemos esperar en Él.
Job esperó en Dios, hermano, y en medio de ese proceso de esperar en Dios, gloria al Señor, tuvo que soportar dolor, tuvo que soportar, gloria al Señor, el desprecio de sus criados. Dice que cuando él cayó, gloria al Señor, en esta situación, ya sus criados no le obedecían, sus criados no le hacían caso, gloria al Señor, lo miraban con menosprecio. Sus familiares, sus allegados, sus parientes, lo miraban, gloria al Señor, lo abandonaron, lo dejaron solo. Dice que quedaron 3 amigos nomás de él, pero ellos lo único que hacían era, gloria al Señor, acusarle y decirle: usted está así por su pecado, usted está así porque le ha fallado a Dios, usted está así porque ha desobedecido a Dios, gloria al Señor. Como diciéndole: usted se merece esto, usted se merece lo que está pasando, usted se merece lo que está viviendo, gloria a Jesús. Él tuvo que pasar por muchas cosas difíciles, por dolor, gloria a Jesús, por amargura, como quizás usted la está pasando, gloria al Señor. Amargura, dolor, menosprecio, gloria al Señor. Y quizás muchas veces te has sentido ya sin fuerza y has dicho: ya no puedo más, Señor, ya no soporto más, ya no aguanto más esta situación, gloria a Cristo. Pero es allí donde tú debes, gloria al Señor, aferrarte cada día a Dios y decir: sí, aunque sin fuerza, aunque ya no puedo levantar mi cabeza, gloria a Cristo, aunque ya me siento demasiadamente enfermo, gloria al Señor, pero voy a esperar en ti, voy a confiar en ti. Decía Job: aunque Él me matare, en Él esperaré, gloria al Señor. Y esa debe ser nuestra confianza, nuestra esperanza en Dios. Aunque, gloria al Señor, caigamos, gloria al Señor, quizá en lo más bajo, gloria a Jesús, quizá, pero debemos de esperar en Dios. Aunque perdamos todo, gloria al Señor, aunque perdamos los bienes materiales, aunque no tengamos sustento, aunque no tengamos salud, gloria al Señor, debemos esperar y confiar en Dios, gloria a Jesús, porque dice: Él es bueno a los que en Él esperan. Él es bueno, hermano, pero sino que muchas veces nosotros nos desesperamos. Llevamos, gloria al Señor, un tiempo con la carga, llevamos un tiempo con la prueba y ya queremos tirarlo todo, gloria al Señor, queremos abandonarlo todo, gloria al Señor. ¿Por qué, hermano? Porque no sabemos esperar en Dios, gloria al Señor. Debemos de pedirle a Dios que nos dé esa paciencia, que es un fruto del Espíritu Santo. Decirle: Señor, dame tu paciencia, dame esa paciencia para esperar en medio de la prueba, en medio de la enfermedad, en medio de la dificultad. Dame esa paciencia, gloria al Señor. Este hombre Job tuvo que pasar por todas aquellas cosas, hermano, que quizá, gloria al Señor, usted ni se imagina, gloria al Señor. Pero lo único que sí sé, hermano, es que nosotros como seres humanos, gloria al Señor, cuando perdemos algo, gloria a Jesús, que para nosotros es de valor, nos lleva a postrarnos, nos lleva a humillarnos, nos lleva a sentirnos, gloria al Señor, que no somos nada, gloria a Jesús, gloria a Cristo, santo es el Señor, aleluya. Vemos más adelantico, gloria al Señor, Señor, aleluya, poderoso Cristo. Dice el versículo 6, 11, dice: ¿cuál es mi fuerza para esperar aún? O sea, dice, hace Job una pregunta: ¿cuál es mi fuerza? O sea, yo ya no tengo fuerza. ¿Cómo voy a esperar si yo ya no tengo fuerza? Gloria al Señor. Esto era lo que decía Job, gloria al Señor. Ya no tengo fuerza. Se me acabaron la fuerza, gloria al Señor. Y quizá, gloria al Señor, muchas veces nosotros hemos dicho: hasta aquí llegamos, ya no tengo fuerza, ya he luchado, ya he agotado todos los recursos, gloria al Señor, me he esforzado por hacer una cosa y otra y no se soluciona mi problema, no se soluciona, gloria al Señor, mi enfermedad, no, gloria al Señor, no tengo respuesta de Dios. Vemos que Job, gloria al Señor, en sus oraciones, él pedía respuesta de Dios y él decía: Dios, ¿por qué esto? Si es que he pecado yo delante de ti, házmelo saber, hazme entender en qué te fallé, hazme entender, gloria al Señor, en dónde fue mi error, por qué me vino esto, por qué me vino esto a mí. Eran las palabras de Job, gloria al Señor, gloria a Cristo, gloria al Señor, aleluya. Quizás usted muchas veces te ha dicho: ¿por qué esto a mí, gloria al Señor?
¿Por qué esta situación, esta circunstancia, esta prueba, este dolor? ¿Por qué tanto dolor, gloria al Señor? ¿Por qué, gloria a Jesús, desde mi juventud llevo este dolor, llevo esta amargura, llevo esta tribulación? ¿Por qué, gloria al Señor? Gloria a Cristo. Gloria a Jesús, aleluya. ¿Por qué, hermano? Porque, gloria al Señor, Dios quiere enseñarnos algo, gloria a Jesús, y quiere enseñarnos a esperar en su santa y bendita voluntad, gloria al Señor. Santo es el Señor, aleluya. Vemos, hermanos, que, gloria al Señor, aunque nosotros muchas veces hagamos el bien, aunque nosotros obedezcamos a Dios, gloria al Señor, gloria a Cristo, eso no nos hace, gloria al Señor, inmune a que no nos venga una prueba, una dificultad, una enfermedad, una tribulación, gloria a Jesús. Pero nosotros, como cristianos, tenemos la esperanza en Dios, la confianza en Dios. Hemos creído que Él es nuestro sanador. Hemos creído que Él es nuestro libertador, gloria al Señor, que Él es nuestro refugio, nuestra roca, gloria al Señor. Debemos de confiar y esperar en Él, gloria a Cristo. Vamos a ver un ejemplo más, gloria al Señor, y vamos a ver a Jeremías 20, 14, 18, gloria a Cristo, aleluya. Y vamos a ver a este hombre que era un profeta de Dios. Era un hombre de Dios que anunciaba el mensaje de Dios, que anunciaba el mensaje que Dios le daba a su pueblo, gloria al Señor, que hablaba de parte de Dios, gloria a Jesús. Era un siervo de Dios, pero llegó un momento, gloria al Señor, que él también se sintió como Job, gloria al Señor. Quizá, gloria al Señor, aunque hacía la voluntad de Dios, hablaba de Dios, pero, gloria al Señor, entre más hablaba de Dios, más tenía persecución, más tenía problemas, más tenía dificultades, gloria al Señor. Y él dice en Jeremías 20, 14, dice: maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi madre diciendo: hijo varón te ha nacido, haciéndote alegre así mucho. Y sea el tal hombre como las ciudades que asoló Jehová, y no se arrepintió, oiga gritos de mañana y voces a mediodía. Porque no, dice, ¿por qué no me mató en el vientre y mi madre me hubiera sido mi sepulcro y su vientre embarazado para siempre? ¿Para qué salí del vientre? Para ver trabajo y dolor y que mis días se gasten en afrenta, gloria al Señor. Este hombre, hermano, que era un hombre de Dios, un hombre que Dios utilizaba en gran manera, gloria al Señor, para dar su palabra, gloria al Señor, dice estas palabras en un momento de su vida. En un momento, gloria al Señor, en el cual él va y da una profecía y lo encierran, gloria al Señor, y dice que lo meten en el cepo, gloria al Señor, o sea, en un lugar donde, gloria al Señor, solo, gloria al Señor, no podía ni mover sus manos ni sus pies, y allí, gloria al Señor, lo azotaban, gloria a Jesús. Y él, gloria al Señor, dice: ¿para qué salí del vientre? Para ver trabajo y dolor y que mis días se gastasen en afrenta, gloria a Jesús. O sea, él dice: ¿para qué nací, gloria al Señor? Solamente para ver dolor a mi vida, para ver dolor a mi alma, para ver dolor, gloria al Señor, a mi cuerpo, gloria al Señor, gloria a Jesús. Y cuántas veces usted, mi querido hermano, no ha dicho lo mismo: ¿para qué nací yo? ¿Para qué nací, gloria al Señor? Para tener solamente dolor, para sufrir, para tener menosprecio, para que me menosprecie, gloria al Señor, para que me abandone, para que se burlen de mí, gloria al Señor, para que me miren con tristeza, para que me miren, gloria al Señor, con menosprecio. Para eso nací. ¿Para qué nací yo, gloria al Señor? Muchas veces, gloria al Señor, nos preguntamos eso en medio del problema, en medio de la dificultad, gloria al Señor, en medio del desespero. ¿Por qué, hermano?
Señor, porque no encontramos respuesta, porque no encontramos solución a nuestra agonía, gloria al Señor, a nuestro tormento, a nuestra aflicción. Cuántas veces postrado, gloria al Señor, allí de rodillas, le hemos dicho al Señor, Señor, ¿hasta cuándo? Basta ya, Señor, acuérdate de mí, gloria al Señor, cuánto tiempo sufriendo, cuánto tiempo, gloria al Señor, con este dolor, con esta agonía, gloria al Señor, y le hemos dicho, Señor, basta ya. Cuántos en su enfermedad, gloria al Señor, prefieren la muerte, gloria al Señor, prefieren, gloria al Señor, morir antes que vivir, gloria al Señor, aleluya. Eso, gloria al Señor, desea mucha gente enferma, mucha gente que ya, gloria al Señor, tiene una enfermedad incurable, desea mejor descansar, desea mejor la muerte, gloria al Señor, desea mejor morir. Aquellas personas que tienen dolor en su alma, en su corazón, gloria a Jesús. Dice el versículo 20, gloria al Señor, de 3:20 de Job, dice: ¿por qué se da la luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado? Gloria a Jesús. O sea, es una pregunta que se hace Job. ¿Por qué se da, gloria al Señor? ¿Por qué se da luz al trabajado? O sea, él dice, no debería darse el día al trabajado, gloria al Señor. No debería, gloria al Señor, darse vida a los de ánimo amargado, gloria a Jesús. Porque una persona amargada, una persona allí, gloria al Señor, en el dolor, gloria al Señor, encerrada, no desea nada, no desea salir a pasear, no desea salir a andar, no desea disfrutar su vida, no, sino que ellos en su dolor, en su amargura, gloria al Señor, se encierran y no desean nada, no desean la vida, gloria al Señor. Él decía, ¿por qué se le da? O sea, si esa persona está así, ¿por qué se le da la vida? Decía Job, gloria al Señor. Dice, ¿qué esperan? Dice que esperan la muerte y ella no llega. O sea, esas personas así esperan la muerte, desean la muerte, pero la muerte no les llega, gloria al Señor. Quizá han pasado 10 años con la misma enfermedad y no llega la muerte, gloria al Señor, porque Dios no le ha placido, porque Dios todavía no lo ha permitido, porque Dios no lo quiere así, gloria al Señor. Dice, esperan la muerte y ella no llega, aunque la buscan más que tesoros, gloria al Señor. Dice que se alegran sobremanera y se gozan cuando hallan el sepulcro. ¿Por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir? Gloria a Jesús. Estas palabras decía Job en su desespero, gloria al Señor. Aunque fue un hombre que, gloria al Señor, nunca intentó quitarse la vida, gloria a Cristo, porque la palabra no lo registra. O sea, él nunca intentó contra su propia vida. ¿Por qué, hermano? Porque intentar con nuestra propia vida, gloria al Señor, es pecado delante de Dios. Eso solamente le corresponde a Dios, gloria a Jesús. Pero, gloria al Señor, muchas personas, gloria al Señor, en medio de un dolor, de una situación difícil, han intentado quitarse la vida. ¿Por qué, hermano? Porque no están dispuestos a esperar, gloria al Señor, porque han perdido toda esperanza. ¿Usted cuántas personas ha escuchado que se han ahorcado, que se han envenenado, que se han matado, que se han quitado la vida, gloria al Señor? ¿Por qué, hermano? Por su tristeza, por su dolor, por su angustia, gloria al Señor. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos una esperanza en Dios, aunque con la prueba, aunque con la enfermedad, aunque con el momento difícil, gloria al Señor. Pero no debemos de intentar contra nuestra propia vida. Debemos de esperar en Dios, confiar en Dios, gloria al Señor. Tampoco, gloria al Señor, maldecir a Dios, tampoco hablar mal delante de Dios y decirle que Él es un Dios injusto. No, hermano, lo que debemos es esperar, confiar en Dios. Yo no te digo, gloria al Señor, mi querido hermano, mi querido amigo, no te digo, tienes que sonreír en medio de la prueba, tienes que sonreír en medio de la enfermedad, tienes que sonreír en medio del dolor. Yo no te digo eso, pero sí te digo, espera en Dios, aunque con lágrimas, aunque con gloria al Señor, con sufrimiento, aunque con dolor, espera en Dios. Dice que Él es bueno a los que en Él esperan. O sea, Él sabe pagar bien, gloria al Señor, a los que en Él esperan, gloria a Jesús. Espera en Dios en medio de esa enfermedad.
Espera en Dios en medio de esa dificultad, gloria al Señor. Espera en Dios en medio, gloria al Señor, de la necesidad. Aunque no tengas nada, aunque, gloria al Señor, lo hayas perdido todo, gloria a Jesús, espera en Dios. Gloria al Señor. No te digo, gloria al Señor, espera en Dios. Gloria al Señor, alegre, no. Gloria al Señor. Porque hay momentos que sí uno se alegra, gloria al Señor, en Dios, porque uno sabe que Él es nuestro ayudador. Pero en medio de eso viene tristeza. En medio de eso viene dolor, gloria al Señor. Recuerdo ahorita un versículo que leía un pastor ayer y decía: irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, gloria al Señor, gloria a Jesús. O sea, el que siembra la preciosa semilla irá andando y llorando, gloria a Jesús. Nosotros por la vida muchas veces, gloria al Señor, tenemos que ir andando, ir llorando muchas veces por las pruebas, por las dificultades, gloria al Señor. Pero debemos esperar en Dios, confiar en Dios, gloria al Señor. Este hombre Job esperó en Dios. Él dijo: aunque Jehová me matare, en él esperaré, gloria al Señor. Él dice en Job 19:25: yo sé que mi Redentor vive, gloria al Señor. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, gloria al Señor. Yo sé que mi Redentor vive y en esta hora yo te digo: yo sé que mi Redentor vive, gloria al Señor, y Él se va a levantar y Él va a obrar, gloria al Señor, y Él va, gloria al Señor, a glorificarte en su vida. Él va a glorificarse en mi vida, gloria al Señor. Gloria al Señor. No te digo cuándo, no te digo, gloria al Señor, en un mes, en 2 meses, no, pero de que Él lo va a hacer, lo va a hacer, hermano. Gloria al Señor. Quizás más pronto de lo que usted se imagina, pero Él, gloria al Señor, se va a levantar, gloria al Señor, y va a tener misericordia de su vida, de su alma, de su enfermedad, gloria al Señor. Aunque hayas deseado la muerte muchas veces, gloria a Jesús, pero en este día yo te digo: espera en Dios, confía en Dios, gloria a Jesús, que Él hará su obra, gloria a Cristo. Vemos que este hombre Job lo perdió todo, gloria a Jesús. Pero si usted ve, hermanos, al final de esta historia, hermanos, vemos que Dios le devolvió todo lo que tenía y se lo multiplicó, gloria al Señor. Gloria al Señor. Dice el versículo 42:10, dice: y quitó Jehová la aflicción de Job, y cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Gloria a Jesús. O sea, Dios, gloria al Señor, al final, este hombre, gloria al Señor, aguantó dolor, sufrió, deseó no haber nacido, deseó la muerte, gloria al Señor. Dicen algunos versículos que por qué Dios no, gloria al Señor, no extendía su mano sobre él y acabaría de una vez por todas, decía él, y acabas conmigo, gloria a Jesús. Pero este hombre, gloria al Señor, oraba de esta manera, pero él siempre esperaba que Dios fuera el que obrara, que no fuera él el que extendiera su mano contra su vida, sino que fuera Dios, que fuera su voluntad, que si era su voluntad de él, gloria al Señor, quitarlo de esta vida, que fuera así. Pero él siempre esperó en Dios, gloria a Jesús, y al fin Dios lo restauró, Dios le devolvió, gloria al Señor, la bendición de él. Lo que era él se lo duplicó, gloria al Señor. ¿Por qué, hermano? Porque supo esperar en Dios, gloria a Jesús. El versículo que leía al comienzo dice: Jehová es bueno, gloria al Señor, a los que en él esperan. Jehová es bueno, hermano, déjeme decirle en esta hora: Él es bueno a los que en Él esperan. Debemos esperar en Dios. Usted y yo debemos esperar en Dios, hermano. En medio de la dificultad, en medio del problema, esperar en Dios. Y Él un día, gloria al Señor, nos va a dar la recompensa, lo que nos merecemos, gloria al Señor. Lo que quizás anhelamos, lo que quizás deseamos para nuestra vida, gloria al Señor. Él nos va, gloria al Señor, a recompensar si no perdemos la esperanza, gloria a Cristo. Quiero leer un último capítulo, hermano, un último versículo, y es en San Marcos 5, gloria a Jesús, 5:21, gloria a Jesús. Dice la palabra del Señor, dice: pasando otra vez Jesús en una barca,
a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella, para que sea salva y vivirá. Gloria al Señor. Dice: fueron pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Gloria al Señor. Dice más adelante el versículo 35: mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, y diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? O sea, hermano, gloria al Señor, este hombre tenía un problema, tenía una dificultad, gloria al Señor, y era que su hija estaba enferma, su hija estaba al borde de la muerte, gloria al Señor. Y él sabía que el único que tenía la solución, que el único que tenía la respuesta era nuestro Señor Jesucristo. Él lo sabía, gloria al Señor, y él va a él, porque él era su esperanza, y él llega y le dice, le comenta el problema. El Señor le dice: vamos para donde está la niña, gloria al Señor, y dice que yendo, gloria al Señor, llegan hasta donde llegan unos criados, dice la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto. O sea, iban en camino, gloria al Señor, para que el Señor orara por la sanidad de la niña, pero llegan con la noticia de que su hija ha muerto. Gloria a Jesús. O sea, le dijeron: ya murió. Y usted sabe, hermano, que cuando alguien muere, gloria al Señor, ya no hay solución. Cuando alguien está muerto, ya no hay solución. Ya, gloria al Señor, hasta ahí llegó, gloria a Jesús. Se puede hacer algo por esa persona mientras está viva, pero a este hombre le dan la noticia: su hija murió. Pero este hombre no perdió la esperanza, este hombre no perdió la fe, gloria al Señor. Y aunque le dijeron: su hija, gloria al Señor, ha muerto, él siguió con el maestro, gloria al Señor. Y dice el versículo 36: pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no teman, cree solamente. Gloria al Señor. Esto es lo que nos dice el Señor, hermano: no temamos, aunque veamos, gloria al Señor, que ya no hay solución. Aunque usted vea que ya no hay solución para tu problema, gloria al Señor. Gloria al Señor, aunque usted vea que ya no hay solución para su enfermedad, aunque te hayan desahuciado, aunque te hayan dicho, gloria al Señor, que ya no vas a vivir, que te quedan 2, 3 meses, aunque te hayan dicho, gloria al Señor, que eso es para siempre, el Señor te dice en esta hora, gloria al Señor, dice: pero Jesús, luego que oyó lo que le decía al principal, le dijo: no temas, cree solamente. Esto te dice el Señor en esta hora: no temas, cree solamente. Crea, no pierda la esperanza. ¿Estás enfermo? Sí. ¿Estás en tribulación? Sí. ¿Tienes problemas? Sí. ¿Has perdido seres queridos y te han causado dolor, amargura, tristeza? Sí. Pero no pierda la esperanza, gloria al Señor, en Dios. No pierda la confianza en Dios, gloria al Señor. No, gloria al Señor, te eches, gloria al Señor, a un lado. No abandones al Señor. No hable más de Dios por tu problema. Espera en Dios, confía en Dios. A su tiempo obrará, que Él a su tiempo. Gloria al Señor, gloria a Cristo. Ese es el consejo en esta preciosa tarde, hermano. No perdamos la esperanza en Dios. No perdamos la esperanza, la confianza en Dios, gloria a Jesús. No pierda la esperanza. Usted, mi querido hermano, no pierda la esperanza en el Señor. Confía en Cristo, que Él hará. Gloria al Señor. Nosotros somos creyentes en Dios. Hemos creído en Dios. Creamos y confiamos, gloria al Señor, plenamente, que Él se glorificará en nuestro problema. Aunque estemos como, gloria al Señor, este hombre Job, en el suelo, en el piso, con la enfermedad, gloria al Señor, llena nuestro cuerpo, confiemos en Dios. No perdamos la esperanza en Dios, que al final nuestro postrer estrado, gloria al Señor, va a ser mayor que el primero, para la gloria y honra de nuestro Dios. Maravilloso Dios y Padre Celestial, gracias te doy, Señor, por tu palabra, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, por tu bondad, por tu gracia, por tu poder.
Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor amado, porque tú nos has dejado, Señor, en tu palabra, Señor, desde el cielo, esta escritura, Señor, para nosotros alentarnos, para nosotros, Señor, tener fe, tener confianza, tener esperanza, Señor, en ti, maravilloso Jesús. Gracias, Cristo, danos fe cada día, aumentanos la fuerza para avanzar y para continuar, maravilloso Cristo. Gracias te doy por tu palabra, amén y amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga a todos, hermanos, en esta preciosa tarde. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria a Cristo. Damos gracias a Dios por este privilegio y por esta oportunidad. A Él sea toda la gloria y toda la honra. Aleluya. Sabemos, hermanos, que Dios es bueno, gloria a Jesús. Pero lo que pasa muchas veces es que nosotros no sabemos esperar. Como decía al comienzo, nosotros, gloria a Jesús, no sabemos esperar. Pero Dios nos enseña por medio de su palabra a esperar y a confiar en Él, gloria a Jesús. Dice que Él es bueno a los que en Él esperan, gloria a Jesús. Confiamos, esperemos en Dios, que Él, gloria al Señor, es bueno, mi querido hermano. Vamos a, gloria al Señor, a saludar a algunos hermanos que, gloria al Señor, están conectados, gloria al Señor. Gloria a Cristo, aleluya. Gloria a Jesús. Hay algunos pocos hermanos, gloria al Señor, que están allí, gloria a Jesús, pero a los que han estado allí, Dios les bendiga grandemente, de una manera especial, gloria a Jesús. Saludamos a nuestra hermana Ángela Marcillo, gloria al Señor, Dios le bendiga, hermana Ángela, gloria al Señor, donde quiera que se encuentre. Nuestra hermana Charito García, Dios le bendiga. A nuestra hermana Cristina Olvera, Dios le bendiga, hermana Cristina también, gloria al Señor, que es fiel, gloria al Señor, a este programa. A nuestra hermana Nieves Marcillo, Dios le bendiga. A nuestra hermana Nieves Marcillo, a nuestra hermana Carolina Melo, Dios le bendiga. A nuestra hermana Carolina de una manera especial. A nuestra hermana Tania Ceballo, Dios le bendiga, hermana Tania, gloria al Señor, que Dios la bendiga grandemente. A nuestra hermana Flor Murillo, Dios le bendiga, hermana Flor Murillo, a su familia, a sus hijos. A tu hermano Carlos Mestanza, Dios le bendiga, hermano Carlos, gloria al Señor. Adelante con Cristo. Nuestro hermano Junior Ortiz, Dios le bendiga, hermano Junior. Nuestra hermana Angélica Roja, Dios le bendiga, hermana Angélica. Gloria al Señor allá, gloria al Señor donde se encuentra. Gloria a Jesús. A nuestro hermano Josué Melo, Dios le bendiga, hermano Josué, grandemente. Albeiro, Dios le bendiga a nuestro amigo Albeiro, también, gloria al Señor, de una manera especial. Vamos a darle gracias a Dios por esta oportunidad, gloria al Señor, y para también ser despedido, gloria al Señor. Vamos a orar. Maravilloso Dios y Padre Celestial, gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu gracia, por tu bondad, Señor. A ti sea toda la gloria y toda la honra. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por esta bendición grande y poderosa. A ti sea toda la gloria y la honra, Señor. Gracias, Padre Santo. Amén y amén. Dios les bendiga a todos. Gloria al Señor.